Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Les parece, profe, te parece esperemos cinco? ¿Que sigo aceptando compañeros yo? Profe, ¿le Sí, parece que esperemos cinco y arrancamos? porque como ustedes quieran, no hay problema. Sí, sí, podemos esperar. Para que terminen de sumarse los compañeros. ¿Cómo no?
Bueno, vamos arrancando, si les parece. Bueno, primero que nada, queríamos agradecerle a Raúl, al profesor, obviamente, y también a ustedes por participar de estos espacios. Nosotros como centro de estudiantes, ante la falta también de respuestas por parte de la facultad y de organización, y también debido a todas las mesas que perdimos y que no recuperamos, venimos organizándonos a través de las clases de repaso y a través de los grupos de estudios, así que también les agradecemos mucho tanto a los docentes por participar como y por la buena predisposición, como a los compañeros que se suman y que también hacen que existen estos espacios y hacen de estos espacios. Eh, bueno, ahí lo voy a dejar al profesor y cualquier duda que tengan o inconveniente pueden hablarme también al privado si tienen mi número y si no, ahí lo dejo por el chat por las dudas. Bueno, bueno, yo antes que nada quiero agradecer también, está la profesora Laura Mordini, no sé si la conocen, ahí está en cámara saludando, también es docente de la cátedra y está conmigo también. Así que también le agradezco a ella que se haya sumado al espacio. Y quiero también agradecerle al Centro de Estudiantes, específicamente al ALDE, que fue quien me convocó, por estos espacios que le brindan a los estudiantes en un año complicado y donde, como decían, hay poca comunicación, pocas notificaciones por parte de las autoridades, no solo para los alumnos, también para los docentes. Así que yo agradezco que tengan esta iniciativa y que siempre estén tratando de brindar espacios para que los compañeros puedan avanzar. Así que más allá de que el pedido y la consulta, mi dirección, saben que siempre cuentan conmigo para estos espacios. Así que bueno, acá estamos. Bueno, yo no sé cómo quieren. Veo por los nombres que estuve viendo acá entre los que están participando que hay muchos que van a rendir mañana. Yo no sé si ustedes quieren primero, al menos los que quieren, los que van a rendir mañana, hacer preguntas para sacarse dudas, así como un espacio de consultas de último momento, de esas que quedan siempre pendientes a pocas horas de rendir. Si quieren empezamos por eso, si no, hacemos un breve recorrido por la asignatura, con las cosas que son más importantes para que las tengan presentes. Pero como ustedes prefieran, a mí me da igual. Escucho ofertas, a ver si en el chat. Hola, profesor. Mi nombre es Noelia Dardi. Yo voy a rendir mañana. Voy a empezar con una primera pregunta, me quedó media confusa, que es respecto de la, no sé si me avanzo mucho, pero bueno, es respecto de las variables. Bueno, y de las restricciones respecto, digamos, de la investigación científica, ¿no? No lo encontré muy bien explicado en la fecha de Domínguez y no me quedó claro. Bien, ahora pasamos a eso, a ver si hay alguna pregunta anterior que tenga que ver con temas anteriores, si no arrancamos con esa. Bueno, vamos a arrancar por ahí, así se van soltando y se animan a preguntar, porque para eso está el espacio. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de variables. Las variables son centrales en el proceso de investigación. Es uno de los conceptos fundamentales que tiene esta asignatura, el concepto de variables, y fundamentalmente porque la variable es una constante que interviene en todo el proceso de investigación. En cada etapa del proceso lo hace de forma diferente, pero siempre la vamos a encontrar presente. Si nosotros pensamos la investigación científica y la analizamos en función del rol, el papel y las operaciones que hay que ir haciendo con las variables, van a encontrar que siempre está presente. Cuando nosotros empezamos y tenemos que definir un problema de investigación, es decir, fundamentar el por qué la necesidad de abordar determinada temática, tenemos que hacernos esas primeras preguntas de investigación. Fíjense que en las preguntas ya van a intervenir las variables. O sea que lo primero que vamos a hacer es identificar las variables cuando escribimos la pregunta. Las variables van a aparecer en la pregunta. Entonces, por eso decimos que ya desde el comienzo las variables intervienen. Más allá que después las operaciones que vamos a hacer con ellas van a ser distintas durante el proceso. Entonces decía, en ese primer momento las identificamos, las nombramos. Más adelante, cuando nosotros empezamos a buscar bibliografía para poder
contextualizar, fundamentar y delimitar el problema, ¿cuáles van a ser los conceptos que van a guiar la búsqueda de la bibliografía? Las variables. Es decir, que vamos a tener que ir pensando conceptualmente las variables. Cuando decimos, bueno, vamos a buscar investigaciones, tenemos que poner palabras claves. ¿Cuáles van a ser las palabras claves que pongamos en la búsqueda? Las variables. O sea que las variables nos van guiando también en ese proceso. Más adelante, cuando nosotros definimos los objetivos o la hipótesis, si la investigación tuviera hipótesis, lo que hacemos es establecer relaciones entre esas variables. Buscamos cómo las podemos relacionar. Entonces, otra nueva operación y otro momento de la investigación donde las variables también están presentes y cuando nosotros hablamos de clasificar las variables, y acá esto es muy importante, nosotros tenemos que saber, para poder llevar adelante las operaciones sobre la variable, tenemos que saber de entrada de qué variable estamos hablando, qué tipo de variable tenemos para poder y definir qué operaciones vamos a poder hacer con esas variables. En este sentido, es importante pensar que la variable se clasifica desde distintos criterios. Hay criterios que posibilitan clasificar las variables, que son distintos, y cada variable la podemos clasificar desde cada uno de esos distintos criterios. No es que si la clasificamos desde un criterio ya desde otro no podemos, no. Pensamos la variable y la analizamos para poder clasificarla, saber qué tipo de variables tenemos desde cada uno de esos criterios. El más sencillo es el criterio matemático, que es el que me permite diferenciar variables cuantitativas, que son las que se pueden medir numéricamente, de variables cualitativas, que son aquellas que no admiten números en su medición y que las medimos con cualidades, propiedades, atributos. Ahora bien, también tenemos que pensar que dentro de estas dos grandes divisiones, criterio matemático siempre, ¿no? Si la variable es cualitativa o cuantitativa, también a su vez podemos subclasificarla. Cuando nosotros tenemos una variable cualitativa, tenemos que pensar, esta variable, que es cualitativa, puede a su vez ser medida desde distintos lugares. Entonces, si hablamos de una variable de tipo cualitativa, hablamos de una variable que admite como valores 2 atributos o admite más de 2 atributos. Esta es la manera de pensar. O sea, yo tengo variables cualitativas que admiten solo 2 valores. Cuando digo admiten 2 posibilidades, 2 atributos, estoy diciendo admiten solo 2 valores. Por ejemplo, si yo digo el sexo, varón-mujer, si me mantengo en la dicotomía, que yo sé que acá hay muchas feministas que me van a odiar, pero digo, si me manejo con la clasificación tradicional, machista de la variable sexo, diría varón-mujer. Fíjense que admite solo esas 2 posibilidades y no otra. Estas variables son cualitativas dicotómicas, solo con 2 atributos posibles. Ahora, hay otras variables que admiten más de 2 atributos. Yo cuando digo 2 atributos, digo más de 2 valores posibles. A esto me refiero. En ese caso tenemos variables cualitativas, pero de tipo policotómica. Por ejemplo, si yo pensase en una variable cualitativa como lugar de residencia, yo diría Rosario, Roldán, Pérez, tengo un montón de posibilidades. Estas son variables policotómicas, son cualitativas, pero a su vez son policotómicas. Ahora, si pensamos en la otra posibilidad, el otro tipo de variables, que son las cuantitativas, también tengo 2 subtipos. Porque existen variables cuantitativas en las que solo la medición tiene sentido, tiene significación, cuando los valores son números enteros. Por ejemplo, si yo digo, voy a medir la cantidad de dedos que los sujetos tienen en las manos. Pueden tener 5, pueden tener 4, pueden tener 3, pero no pueden tener 3,1. Bueno, sí, elegí el mejor ejemplo porque podría faltarle medio dedo y tener 3 dedos y medio, ¿no? Pero bueno, quiero decir que cuando hablo de una variable cuantitativa, hay algunas que se pueden medir solo a través de números enteros. Vamos a una que sea más gráfico el ejemplo. Si yo digo cantidad de personas, acá me acota Carolina, materias aprobadas, muy bien. Cantidad de materias aprobadas en la carrera. Yo puedo tener 5 materias, 6 materias, 7 materias, 8 materias, 30 materias, pero no puedo tener 2 materias y media. Entonces, esas variables son cuantitativas, pero se llaman discretas o discontinuas, porque solo son representativos en la medición los números enteros. A diferencia de este tipo de variables, hay otras variables
que son cuantitativas, pero que en sus mediciones son significativos los números enteros, pero también los que están comprendidos entre los enteros. Estas variables son cuantitativas, pero a su vez son continuas. Por ejemplo, si yo pienso en la altura de los sujetos. Los sujetos pueden medir 1,20 m, 1,30 m, pero también pueden medir 1,20,37 m, 1,20,38 m, ¿no? Entonces, ahí son representativos como valores de la variable, no solo los números enteros, sino también aquellos que están comprendidos entre los enteros. Entonces, si yo voy a clasificar las variables desde este criterio, el criterio matemático, tengo que diferenciar variables cuantitativas de variables cualitativas y a su vez cualitativas dicotómicas y policotómicas y cuantitativas discretas y continuas. O discontinuas y continuas. Discretas o discontinuas es lo mismo. Esto es un criterio. Ahora, ¿es el único criterio para clasificar a las variables? No, hay otros. Hay uno que es muy importante que lo tengan bien claro, que es el criterio metodológico. Cuando yo voy a clasificar a las variables desde el criterio metodológico, lo que estoy viendo es cuál es la función que cumple la variable en el proceso de investigación. Eso es clasificarla desde el criterio metodológico. Si yo clasifico las variables desde el criterio metodológico, me voy a encontrar con al menos 3 posibilidades. Digo al menos 3 porque podríamos hablar de más, pero las 3 más importantes, que son la variable independiente, la variable dependiente y las variables extrañas. Ahora bien, ¿yo siempre puedo clasificar a las variables desde este criterio? No. Solamente lo voy a poder hacer cuando yo lleve adelante un proceso de investigación experimental. Es decir, solamente en los casos en los que yo no analice el fenómeno en condiciones naturales, sino que manipule una condición en el fenómeno para evaluar qué ocurre con otra condición del fenómeno. Es decir, manipulo una variable para medir el efecto que produce en otra variable. Si yo llevo adelante una investigación de tipo experimental, esta clasificación es válida. Ahora, si yo voy a analizar un fenómeno en condiciones naturales sin introducir yo ninguna alteración del fenómeno, es decir, cuando hago una investigación no experimental, esta clasificación no aplica. ¿Por qué? Porque estoy viendo la función que cumplen las variables en el proceso y en el caso de no ser una investigación experimental, las funciones de las variables yo no las controlo, no las manejo, las miro, las observo y las analizo. Entonces, por eso es que este criterio no entra en juego. Ahora, si fuese una investigación experimental, sí puedo hacerlo y entonces voy a llamar variable independiente aquella variable a la cual yo manipule. Es decir, aquella variable a la cual yo le asigne diferentes valores de manera intencional. Yo la hago variar de manera intencional. Es decir, es el investigador el que decide manipular. No es que voy a manipular porque está establecido. No, no, yo decido. Voy a ver si manipulando esto puedo observar esto otro. Entonces, aquellas variables que el investigador decide manipular, las llamamos variables independientes. Ahora, ¿para qué manipulo esta variable? Y para ver qué efecto produce en otra variable. Bien, esa otra variable sobre la cual yo quiero medir el efecto es a la que llamamos variable dependiente. ¿Por qué? Y porque su variación va a depender de cómo varíe yo la variable independiente. Por eso es dependiente. ¿De qué es dependiente? Y es dependiente de las variaciones de la variable independiente. De eso va a depender. Entonces, esto es importante que lo tengan en claro, porque siempre ocurre cuando uno empieza que quiere encontrar la variable dependiente y la variable independiente a toda costa. Y no siempre las puedo clasificar desde este criterio, que no siempre hago investigación experimental. De hecho, en nuestra disciplina es mucho más común hacer investigación no experimental y por lo tanto no encontrar jamás variables independientes. Ahora, y acá no me acuerdo cómo se llamaba, Newen 123, que había preguntado. Era Noelia en realidad. Noelia. Mi hijo me usa la cuenta, perdón. No, está bien, yo porque veo ahí no me acordaba tu nombre. Acá vamos a lo que plantea Noelia. Cualquier variable puede ser una variable independiente en una situación experimental, digo, ¿no? Y cualquier variable puede ser dependiente. No, existen restricciones. Hay restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos elegir cualquier variable como variable independiente y cualquiera como dependiente. Se tiene que ajustar a determinados procesos.
Por ejemplo, yo no puedo elegir como variable independiente una variable que no sea manipulable. Aquello que yo no puedo manipular, no puedo decir, voy a elegir como variable independiente la edad de los sujetos. No, yo no puedo manipular la edad de los sujetos. O sea que ahí tengo lo que se llaman restricciones de la variable independiente. Hay más, pero digo, no importa cuántas. Ustedes, cuando piensen en restricciones de la variable independiente, piensen en qué están diciendo. Están diciendo que hay variables que por sus características no podrían ser tomadas como variable independiente. Y lo mismo pasa con las variables dependientes. Hay variables que no pueden ser dependientes. Por ejemplo, si nosotros vinculamos esta clasificación con la clasificación desde el criterio psicológico de las variables, donde hablamos de variable de estímulo, variable de respuesta o variable organísmica, ahí encontraríamos restricciones. Por ejemplo, si pensamos en el criterio psicológico y decimos que hay variables de estímulo, variables de respuesta y variables organísmicas, sabemos que las variables de estímulos son aquellas que están indicando todo lo que le llega al sujeto. La respuesta indican aquello que emite el sujeto, lo que responde, por eso llaman de respuesta. Y las variables organísmicas tienen que ver con lo intrínseco del sujeto, con lo propio, con el organismo, digamos, ¿no? Por eso se llaman organísmicas. Bien, piensen en esto. Una variable de estímulo, aquello que le llega al sujeto, ¿yo lo puedo manipular? Sí, porque es lo que yo le brindo al sujeto. Entonces podría ser una variable de tipo independiente. Ahora, una variable de respuesta, que es aquello que emite el sujeto. ¿Yo puedo manipular la respuesta de un sujeto? No, no puedo. Por lo cual, no podría ser variable independiente una variable de respuesta clasificada desde el criterio psicológico. Simplemente, ¿por qué? Porque no la puedo manipular. O sea, la situación concreta de la restricción es esa. Aquello que yo no pueda manipular. Y recuerden que yo digo, porque acá hay que ser muy cuidadoso con el discurso, ¿no? Con el lenguaje. Cuando yo hablo de manipular una variable, no estoy hablando de manipular a un sujeto. Estoy diciendo que voy a manipular las condiciones que yo le ofrezco al sujeto, es decir, voy a hacerlas variar según un criterio ético. Recuerden que siempre todo lo que haga en investigación está regido por lo que sería el código de ética de la investigación, que es fundamental. Yo no puedo hacer nada que produzca daño físico, psíquico o moral en los sujetos que están participando del estudio. Entonces, pero es entonces a eso a lo que se refieren estas restricciones, Noelia. Específicamente aquello que hace que una variable, con el mismo criterio, una variable estímulo no podría ser una variable independiente, porque el estímulo llega y yo no lo puedo controlar. La variable dependiente es lo que yo puedo medir como respuesta del sujeto, ¿no? Entonces una variable de respuesta podría ser dependiente, pero una de estímulo no. Ahora, No, por favor. Muchas gracias, profe. Ahora me quedó más claro, digamos. Bueno, me alegro. Digamos, porque yo intentaba, digamos, memorizarlas y no, por ahí sí yo entendía, digamos, que son restricciones y no me quedaba, y bueno, me sentía un poco frustrada porque no, como que tenía que estar continuamente mirando, pero yo entiendo que son restricciones, digamos, respecto, digamos, de la ética, respecto de cierta, la idea global la entiendo, digamos. Bien, bien, esa es la idea, que entiendan la idea global. Y también digo, porque hay muchas clasificaciones, traten de no pensar en la memoria, piensen en la lógica. Esta materia es una materia muy lógica. Porque uno dice, uy, ¿cuántas clasificaciones? No tengo memoria. No, piensen en la lógica. Si yo digo criterio matemático, las variables cuáles pueden ser, y bueno, es muy sencillo, lo cual y lo cuanti, o las mido numéricamente o las mido con un atributo, no tengo que memorizar. Ahora, si es un atributo y puede tener 2 más de 2, o sea, es cuestión de la lógica aplicada. Lo que tienen que hacer acá es todo lo que parece una clasificación necesaria memorizar, no es así. Es pensar lógicamente el proceso de investigación y ahí les va a ir saliendo todo. Hay otras clasificaciones, no sé si quieren que sigamos viendo las clasificaciones de variables o quieren, sí, Magalí ahí está levantando la mano. Yo tengo una pregunta más que nada con el tema de mañana. Yo estoy preparando como un tema de hacer un recorrido sobre toda la materia, o no sé si es mejor preparar un tema específico para el tema de rendimiento. Yo lo que les digo es esto. Usted va a tener más o menos entre 15 y 20 minutos para el examen completo. Esto implica que si usted va a hacer un recorrido por toda la materia,
la vamos a cortar en la milésima parte de la materia, porque en 20 minutos es imposible, y dado que es un examen en la cual los docentes preguntamos, estimamos que el tema que se prepare no dure más de 5 minutos. Y cuando digo esto, digo, ustedes como estudiantes saben cuáles son sus derechos, y uno de los derechos que tienen es preparar un tema. Nosotros respetamos ese derecho. Pero también nosotros como docentes tenemos el derecho de interrumpir el tema cuando consideramos que está agotado para pasar a otros. Lo que nosotros consideramos es que, dada la escasa extensión del examen, si el tema excede los 5 minutos, los van a interrumpir. Tome el docente que le tome, va a llegar un momento que después de 4 o 5 minutos le diga, bueno, muy bien con el tema, seguimos para acá. Ahora, yo les digo también otra cosa. Tengan en cuenta que el tema es su carta de presentación. Si ustedes se equivocan en el tema, digo esto para que no se sorprendan, porque si ustedes se equivocan en el tema, el docente le va a decir, no podés seguir rindiendo. O sea, el tema lo tengo que desarrollar a la perfección porque es mi carta de presentación. Es lo que le estoy diciendo al docente, yo esto es todo lo que sé, ¿no? Entonces, si preparan un tema, digo, porque a veces pasa en el examen, sobre todo, bueno, yo, bueno, también Laurita está acá presente y es una docente que ha trabajado mucho conmigo y entonces ha copiado lo malo y lo bueno mío, se le ha ido pegando. Por suerte, ha sacado cada vez lo malo y tomó lo bueno y generó lo propio bueno, que es mejor que lo mío. Pero en general, tanto Laura como yo hacemos esto, y a veces el alumno se sorprende cuando le decimos, mira, consideramos que no podés seguir rindiendo porque no sabés tu tema. O sea, si te equivocaste en tu tema, volvé en el próximo llamado, está todo bien. Pero es tu tema. Tu tema se supone que lo tenés que dar muy, muy bien. Digo esto para que no se asombren si les ocurre en el examen de mañana o en cualquiera. El tema es la carta de presentación. Yo siempre digo, uno cuando es estudiante, más allá de saber la asignatura, lo que tiene que saber también es quién le va a tomar el docente con el que va a rendir y analizarlo, porque los docentes tienen sus cosas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay estrategias que dan buenos resultados. Por ejemplo, mi estrategia cuando era estudiante, y aún ahora que lo sigo siendo, pues siempre uno sigue estudiando, mi estrategia era, cuando yo preparaba un tema, preparaba una partecita del tema excelentemente, pero del tema que menos sabía, porque sabía que el docente, si yo decía muy bien esa parte de mi tema, me iba a pasar a otro tema, ¿no? Entonces, mi estrategia era, de este tema hago este recorte, pero esto lo digo tan perfecto que el docente se cree que lo sé todo, y entonces me pasa a otro tema, ¿no? Pero siempre ese cuidado, es decir, lo que yo voy a decir, lo tengo que decir perfecto, y además con mucha solvencia, no dudando. También hay otra estrategia que es que si yo sé muy bien el tema, lo digo dudando para que el docente no me saque del tema y se quede ahí, ¿no? Pero bueno, eso lo eligen ustedes, las estrategias cada uno las va elaborando. Otras veces usaba esa estrategia de decir, bueno, este tema lo sé perfecto, entonces mientras lo estoy exponiendo dudo, pongo cara de que no me acuerdo bien, entonces el docente se ensaña, porque los docentes son bastante perversos, entonces se ensaña y se queda en el tema y es lo que yo sé así, digamos, ¿no? Pero bueno, esas son estrategias que son tan importantes a la hora de rendir como saber la materia muchas veces. Pero bueno, esto lo tendrán que aprender ustedes a lo largo de la carrera y no se lo tengo que decir yo que soy el docente. Pero esa es la idea. Así que Magalí, si va a preparar un tema, calcule que no sea más de 5 minutos, no se meta con un recorrido de la materia, quédese con algo de la materia, que lo pueda decir en 4 o 5 minutos y de manera solvente y perfecta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí, ¿quién habla? Josefina, Sí, Josefina, la escucho. ¿es necesario sí o sí preparar un tema? No. El tema es un derecho del estudiante y nosotros lo consideramos porque muchas veces uno es como que se saca los nervios, se ablanda, pero no es obligatorio. El examen puede transcurrir sin que preparen temas. Si ustedes no preparan temas, arrancamos con alguna pregunta nosotros, que en general cuando el alumno no prepara un tema, las preguntas iniciales que hacemos son preguntas bien amplias para que se pueda ir distendiendo y hable un poco de la visión global. No vamos a ir como primera pregunta, bueno, a ver, decime qué es una hipótesis. Seguramente las primeras preguntas son más generales para que se vaya generando ese clima, sobre todo lo que nosotros buscamos es que los alumnos no se pongan nerviosos. Los nervios, yo entiendo que es difícil, pero
opacan mucho un examen, los nervios. Entonces, tratamos de que se sienta cómodo el alumno. Entonces, cuando no preparan tema, empecemos con una charla más abierta para ir relajándonos. Y después pasamos. Pero no, Josefina, no es obligatorio preparar un tema. Hola, profe. ¿Quién habla? Roxana. Bien, Roxana, dígame. A mí en la mesa de diciembre, como no preparé tema, es verdad, arrancaron con preguntas muy globales el profe, y me preguntó las características que tiene que tener una investigación científica. Ajá. Y yo no lo supe responder. Y ahora, cuando usted explicó las variables, como que más o menos a mí me cerró qué era lo que él quería, lo que él me estaba preguntando. Creo que apuntaba, me parece, a todo esto. Era más amplia, Roxana, era más amplia todavía. Cuando hablamos de... Más amplia. Cuando hablamos de qué características tiene que tener una investigación científica, piensen en lo primero que vimos en esta asignatura que tiene que ver con el conocimiento científico. Entonces, piensen en eso, piensen que una investigación científica es una investigación que tiene que ser un proceso que se realiza para producir conocimiento científico. Y este conocimiento científico tiene varias características. O sea, fíjense que apuntaba a eso, más que nada. Piensen que la investigación es una actividad social, pero que se desarrolla para producir conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, conocimiento científico. Entonces, ¿qué característica tiene la investigación científica? Esta, la de producir un conocimiento científico, es decir, un conocimiento con todas las características que ustedes saben del conocimiento científico. Listo, profe, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, hablamos... Sí. Quisiera hacer, Joana, Joana, sí. una pregunta que es un tanto específica, pero para saber si en realidad, digamos, habría que saberlo así. En la parte de la técnica de los instrumentos de medición, en donde habla, digamos, de qué características tienen que tener los instrumentos, que habla de la confiabilidad, digamos, de la objetividad y la validez, habla de la validez total, digamos, y que suman 3 tipos de validez. Efectivamente. Y las explica. Bueno, a mí me cuesta entenderlas y quería saber si eso era necesario, digamos, a dónde se apunta. Es necesario que lo lea, Joana. Es necesario que lo lea y trate de entenderlo. No es necesario que ni va a ser una condición para que rinda mal un examen que no pueda explicar con precisión cada una. Sí, hablar de a qué nos referimos cuando decimos que el instrumento es válido. Entonces nosotros decimos, vuelvo a la lógica, ¿no? O sea, decimos, el instrumento tiene que ser objetivo, tiene que ser válido y tiene que ser confiable. Objetivo con las particularidades de lo que es la objetividad, pero sí con este criterio de que cualquiera que lo aplique obtenga el mismo resultado. Eso es incuestionable. Entonces, a eso nos referimos con objetividad del instrumento. Cuando hablamos de confiabilidad, es que trate de percibir las mínimas variaciones de la variable, es decir, que lo mida con total precisión, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de que tiene que ser válido, decimos, bueno, que mida lo que efectivamente pretende medir. Entonces, en ese sentido, hay distintos tipos de valideces, y decimos, la validez total del instrumento es la sumatoria de la validez de constructo, la validez de concepto, pero simplemente lo que usted tiene que saber es que la validez implica esto, medir lo que el investigador se propuso medir. Entonces, cuando decimos constructo, ¿qué quiere decir? Y bueno, que teóricamente, porque la variable es un constructo, entonces, teóricamente coincida con nuestra posición, ¿no? Que no podamos medir una variable, no tendría validez si nosotros usamos una definición para la variable y después la medimos considerando otro aspecto, ¿no? Entonces, a eso, pero no se torture. Vaya específicamente a poder explicar que la validez tiene que ver con eso, con que mida lo que pretende medir y no otra cosa. Estoy leyendo a Rena, pero a ver si la veo acá. A mí me pasa eso con las referencias de la información que he extraído de la revisión de la literatura. Hay como... Bueno, a ver, Rena. Cuando nosotros hacemos una investigación,
la investigación no termina cuando nosotros producimos los resultados. Hoy sabemos y hoy podemos decir que la investigación termina cuando se publican los resultados, no cuando los obtenemos, porque a nadie le sirve que investiguemos para dejar guardado en un cajón los resultados de nuestra investigación. Todo el mundo quiere publicar, ¿no? Y además, insisto, es la finalización del trabajo de investigación. Obviamente uno intenta publicar en sitios donde sepa que lo va a leer la comunidad científica. Por eso es que publicamos habitualmente nuestros artículos en revistas científicas. Cada revista científica va a tener un criterio de aceptación de lo que nosotros le enviamos, ¿no? Si queremos publicar una revista, vamos a tener que leer en esa revista cuáles son las condiciones de publicación. Entonces nos va a decir, bueno, el artículo tiene que tener esto, tantas palabras, tantas características, y la bibliografía debe ser citada de esta manera. Habitualmente, la citación de la bibliografía es a través de las normas APA. Entonces, nosotros pedimos en los trabajos que hacen para la asignatura que utilicen las normas APA de citación porque son las normas que la mayoría de las revistas científicas piden. Ahora, cuando Rena dice, hay 1000 maneras de nombrar, no, hay distintas normas de citación. Las normas APA se revisan todos los años y se cambian algunas cosas. Nosotros les dimos, y está en la bibliografía, las normas APA últimas, las publicadas en el 2020, que son las últimas, todavía no están las del 2021. No puede haber diferencia. Si usted tiene que citar por normas APA, tiene que citar de esa manera. Como dice las normas APA que cite un libro, un artículo de revista, un capítulo de libro, un artículo bajado de la red. Cada cosa tiene un formato. No les vamos a preguntar en el examen cómo se cita un artículo en una revista científica. Eso no tiene sentido. Es más, el investigador habitualmente lo que hace, cuando se pone a escribir el artículo, tiene bajado en su computadora las normas APA y entonces mete ahí todo el texto y el programa lo acomoda, ni siquiera uno tiene que poner a escribir la citación. Pero hay distintas, lo que tienen que saber es que hay distintas normas de citación, no es que cada uno cita como quiera o que cada autor va a citar como se le ocurra. No, si sigue las normas APA lo tiene que hacer de una única manera, siguiendo, a no ser que aclare la revista que quiere la citación con las normas APA, pero no las décimas, la séptima. Bueno, perfecto, vamos a la séptima, buscamos y vemos cómo se cita. Entonces, eso son normas estandarizadas. No podemos citar como se nos ocurra. Insisto, citamos de acuerdo a cómo nos pida que citemos la revista en la cual queremos publicar. Y nosotros, en la materia, utilizamos normas APA no porque se nos ocurren ni porque nos parezcan mejores que otras, sino porque son las normas que utiliza el 90% de las revistas de investigación científica. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Mi nombre es Sofía. No me queda muy claro si puede explicar las variables según la escala de medición que soportan. Perfecto, Sofía. Nosotros antes, cuando hablábamos de la clasificación de las variables, lo que eran las variables y cómo se las podía clasificar, remitíamos a distintos criterios. Justamente, uno de los criterios con el cual podemos clasificar a las variables es el criterio de la escala de medición que soporta, es decir, con qué escala se la puede medir. Cuando decimos la escala de medición que soporta es cuál es la escala de medición con la cual se puede medir esa variable. Porque las variables se pueden medir utilizando distintas escalas. Ahora, ¿es importante saber cuál es la escala que soporta la variable? Sí, porque cuando yo analice la variable, de acuerdo a con qué escala de medición la medí, voy a tener más o menos posibilidades para aplicar de análisis. Entonces es fundamental saber cuál es la escala de medición con la que puedo medir a la variable. En relación a esto hay 4 escalas de medición. Estas 4 escalas de medición son la escala nominal, la escala ordinal, la escala intervalar o escala de intervalos y la escala de razón. Esas son las 4 escalas. Cualquier variable, la que yo tome, tiene que poder medirse con alguna de estas 4 escalas. Ahora, sabemos que cada escala agrega un elemento a la escala anterior, por lo cual la que se puede medir con la escala última, la de razón, es una variable que se está midiendo con las escalas anteriores, ¿no? Porque cada una amplía el criterio de medición. No al revés, la que se puede medir con la escala nominal no va a soportar la de razón, pero la de razón obviamente es porque soportó la nominal, la ordinal y la intervalar. ¿Qué implican estas escalas? Siempre, y en la ficha lo deben haber leído así, o en cualquier autor,
siempre se intenta sintetizar con una palabra lo que va permitiendo una escala y se le agrega en la escala siguiente la siguiente y así. La primera escala, la nominal, la más sencilla, la más simple, la que soportan casi todas las variables con las que trabajamos en psicología, es la escala nominal. La escala nominal lo único que permite hacer con la variable es nombrarla, asignarle un nombre, una cualidad, un atributo. Eso solamente. Hay muchas variables que no soportan más que esta escala. Por ejemplo, si yo digo, como daba el ejemplo antes, la escala para la variable sexo. Lo único que puedo hacer es mencionar con un atributo los valores que puede asumir, varón, mujer. Nada más que eso. No puedo hacer ninguna otra operación con los valores de la variable. Si yo, en vez de tener la variable sexo, tengo otra variable, hay una escala que me permite algo más que solamente identificar variables, que es la escala ordinal o de orden jerárquico. Las variables que soportan esta escala permiten no solo nombrar los valores o atributos, sino entre esos valores establecer un orden jerárquico, establecer una categoría creciente, decreciente, pero una categorización de las variables. Esa es la escala ordinal o de orden jerárquico. También se la suele llamar escala jerárquica. O sea que en este caso tengo variables que además de nombrar los valores, puedo establecer con ellos la operación de jerarquización. Por ejemplo, si yo utilizo mi variable fuera los cargos o los no sé si se llaman cargos, que tienen los integrantes de la fuerza. Entonces, yo no solo puedo nombrar coronel, sargento, capitán, sino que puedo decir que entre ellos existe un orden de jerarquía. Hay uno que está primero, uno segundo, uno tercero. O sea que esa escala, la escala ordinal, admite dos operaciones, nombrar, pero también jerarquizar. Ahora, hay variables que todavía permiten algo más. Yo puedo, por ejemplo, en algunas variables, no solo nombrar y jerarquizar, sino que establecer que entre las distintas jerarquías hay una constante de intervalo, es decir, que la distancia es igual del intervalo del primer lugar al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto. Mantienen, además, esa característica, la posibilidad de establecer intervalos. Yo siempre uso una variable para dar este ejemplo que ustedes la entiendan bien, que es la temperatura. La temperatura sería, si mi variable fuera la temperatura, estaría hablando de una variable que admite la escala de intervalos o la escala intervalar. ¿Por qué? Porque yo puedo nombrar los valores de temperatura, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 10 grados, 20 grados. Puedo además jerarquizar, porque puedo decir, bueno, más frío, más calor, ¿no? 1 grado es más frío que 2 grados, que a su vez es más frío que 3, pero además puedo establecer intervalos constantes. De 1 grado a 2 grados hay exactamente la misma variación que de 2 grados a 3 grados, que de 3 grados a 4 grados. O sea que no solo nombro, sino que además puedo jerarquizar y además puedo establecer intervalos constantes. Ahora, lo que yo no puedo con estas variables que solo admiten la escala intervalar, lo que no voy a poder es encontrar un punto de ausencia de variable, es decir, un cero absoluto. Yo puedo encontrar un cero, con el ejemplo de la temperatura es muy claro, 0 grados de temperatura, pero ese cero es arbitrario, no es un cero absoluto. El cero absoluto es la variable no existe en ese punto. Y en el caso de la temperatura, el cero no quiere decir que no hay temperatura. Hay temperatura de 0 grados. Entonces, en esta escala puedo hacer 3 operaciones, pero me falta la cuarta. La cuarta operación la puedo hacer con aquellas variables que admiten escala de razón. Es decir, que en la escala de razón tengo la identificación o nominación de la variable, la jerarquización de la variable, el establecimiento de valores constantes por intervalos, pero además la existencia de un punto de ausencia de variable, es decir, la existencia de un cero absoluto. Por ejemplo, yo también uso una variable muy sencilla para el ejemplo, que es la humedad. En el caso de la humedad, yo puedo decir, hay 20% de humedad, 30%, 50%, entonces estoy nombrando, pero a su vez estoy jerarquizando, más humedad, menos humedad. También estoy estableciendo intervalos constantes, del 10% al 20%, la misma distancia que del 20 al 30, pero tengo una particularidad. Hay un cero absoluto, es decir, hay un punto en el que no existe la variable. 0% de humedad es no hay humedad. No existe la variable en ese punto.
Esto es las escalas de medición de variables. ¿Por qué son importantes? Insisto, porque de acuerdo a cuál sea la escala que admite la variable, me va a dar mayores o menores posibilidades de análisis. Yo no puedo analizar de la misma manera una variable que solo admite el nivel nominal, porque me voy a quedar muy restringido en el análisis. No, en cambio, si tengo una variable que admite la escala de razón, ahí voy a tener posibilidades de hacer mucho más análisis. No sé, Sofía, si te queda claro. Sí, profe, ahí me quedó clarísimo. Bien. Gracias. Perdón que voy a leer acá. Acá ahora le contesto a Carolina que preguntó y a ver. Y también, bueno, vamos a Carolina y a Rocío que están preguntando en el chat. La pregunta de Carolina y de Rocío, me parece que dije. Sí, pregunta que hacen, las dos preguntas que hacen Carolina y Rocío se articulan y tienen que ver con otro de los momentos, otra de las fases dentro del primer momento de investigación. ¿Se acuerdan que el primer momento en el proceso de investigación, a este que le llamamos sincrético, que decimos que es a primacía teórico, pero no por eso descartando lo empírico, ¿no? Es primacía de lo teórico, tiene distintas fases que lo integran. Y una de estas fases es a la que llamamos sistematización teórica. Y decimos que la sistematización teórica consiste en llevar adelante dos operaciones. Por un lado, elaborar el estado del arte y por otro lado, elaborar el marco teórico, que son dos cosas diferentes y que ahí esto tiene que ver con lo que preguntan Carolina y Rocío. Cuando hablamos de estado del arte, también llamado antecedentes o también llamado estado actual de los conocimientos sobre el tema, lo que tenemos que elaborar es un recorrido por todas las investigaciones que se han hecho en el último tiempo y que han abordado el tema nuestro o alguna particularidad, característica o costado de nuestro tema. No quiere decir que solamente vamos a tomar las investigaciones que investigaron lo mismo que nosotros, pues si ya lo investigaron, ¿para qué lo vamos a investigar? ¿No? Quiere decir que estén emparentadas con nuestro fenómeno de algún modo. Entonces, tenemos que elaborar con ese rastreo tenemos que elaborar qué se ha dicho hasta, por eso se llaman antecedentes, qué se ha dicho hasta ahora sobre el tema que nosotros vamos a investigar y por qué es importante seguir investigándolo. Por lo tanto, esos antecedentes, ese estado del arte, nos sirven como una justificación, porque de alguna manera están avalando nuestro propio estudio. De esto se ha dicho hasta acá y nosotros queremos seguir avanzando y decir más, ¿no? Ahora, para elaborar eso, el estado del arte, las fuentes a las que debemos recurrir son las revistas científicas. Publican habitualmente en todas las disciplinas, hay revistas que se publican y que se encuentran en los sistemas llamados bases de datos. Las bases de datos son espacios virtuales que de alguna manera sistematizan las revistas de investigación más importantes en distintas disciplinas. Uno recurre a eso y puede encontrar, poniendo palabras clave, cuando entra a las bases de datos, lo que yo les decía al comienzo, palabras clave, que generalmente son las variables que estamos estudiando, poniendo esas palabras clave nos vamos a encontrar con las últimas investigaciones o que se han hecho y hayan sido publicadas sobre ese tema. De ahí seleccionaremos cuáles son las que están mejor emparentadas, cuáles son las que han hallado algo y han dejado caminos abiertos, y con eso elaboramos nuestro estado del arte, que no es lo mismo que el marco teórico. El estado del arte es simplemente eso, es un breve raconto por los antecedentes sobre el tema, es decir, por todo aquello que se ha investigado y en qué estado se encuentra hoy la investigación relacionada con el tema que estamos investigando nosotros. Siempre con literatura científica, no puedo sacar material de cualquier lado. Por eso, insisto, las bases de datos son lo más importante en ese momento del proceso. Hay bases de datos gratuitas en donde uno puede encontrar muchas revistas científicas de primer nivel y hay otras que son pagas y que tienen las revistas más destacadas, entre comillas, ¿no? Las que se llaman de alto impacto. Las revistas de alto impacto no las vamos a encontrar en las bases de datos gratuitas, las vamos a encontrar solo en las bases pagas. ¿Qué son las revistas de alto impacto? Son aquellas revistas
que el impacto de una revista científica se mide a partir de su publicación en el año posterior, cuáles citaron los artículos de esa revista. Entonces, si fueron muchos los autores que citaron, se dice la revista de alto impacto, porque tiene impacto entre los investigadores de la misma tendencia, ¿no? Entonces, eso se mide. Ahora, esas revistas de alto impacto no las vamos a encontrar en bases gratuitas. Vamos a tener que pagar bases. La base más completa para cualquier disciplina es la base Scopus. Scopus es una base de datos que es la más completa en este momento y que es muy cara, pero es una muy buena. Pero también tenemos otras gratuitas que nos sirven para hacer aproximaciones. Ahora, eso decía, distinto es el marco teórico. El marco teórico es un recorrido que hace el investigador por todos aquellos autores que han dado de alguna manera la posición epistemológica, teórica, conceptual del problema. Es decir, uno hace un rastreo ya no de lo que dicen las revistas de investigación, que son los avances últimos sobre el tema, sino que uno lo que busca acá es qué se ha dicho, qué es lo que conceptualmente sostiene nuestro tema. Entonces, la bibliografía para elaborar el marco teórico ya no son esas revistas, sino que son los libros, donde se desarrollan las grandes teorías. Nosotros tenemos que fijar en el marco teórico, tenemos que fijar un posicionamiento teórico, es decir, desde qué línea teórico-epistemológica vamos a trabajar, pero sin desconocer las otras que nosotros no vamos a abordar. Por eso es un profundo análisis conceptual. Algunos autores dicen que en realidad el marco teórico contiene marco referencial y marco conceptual. Marco conceptual, ¿por qué? Porque desarrollo conceptualmente las grandes teorías que han hablado sobre el tema, los orígenes, a dónde estamos, todo lo que se ha dicho, pero además es referencial porque también tengo que establecer cuáles son los referentes teóricos a los que yo voy a adherir. No solo tengo que plantear qué se ha dicho sobre la temática, sino desde qué lugar epistemológico lo voy a abordar yo. Esto en nuestra disciplina es bastante común, ¿no? ¿Por qué? Porque de un mismo concepto hablan distintas líneas teóricas de la psicología, el psicoanálisis, la línea cognitivo-comportamental, la Gestalt, y así un montón de corrientes, que hay millones en nuestra disciplina, y no todos dicen lo mismo. Entonces yo tengo que demostrar que conozco todo lo que dicen los autores sobre ese tema, desde distintas líneas teóricas, pero tengo que decir también desde cuál voy a abordar yo el problema, es decir, cuál es mi posición teórico-epistemológica. Ahora, por eso digo, el marco teórico es amplio e incluye las dos cosas. Yo no puedo decir, el marco teórico voy a tomar solamente los autores de la línea teórica a la que yo adhiero. No, porque eso sería un marco referencial solamente, no un marco teórico. El marco teórico tiene que mostrarnos todo lo que se ha dicho desde distintas líneas teóricas y a su vez tiene que mostrarnos cuál es nuestro posicionamiento. Eso por un lado para diferenciar marco teórico y estado del arte, en términos de lo que es la sistematización teórica. Hay un punto, que es lo que pregunta Rocío, que tiene que ver con lo que es el papel de la teoría, los modelos cualitativos y cuantitativos. Nosotros venimos sosteniendo desde esta cátedra, desde el comienzo, que esta división entre lo cualitativo y lo cuantitativo fue un gran debate histórico por una diferencia epistemológica muy grande que hoy ya no existe. Hoy ya no hay esta diferencia de posicionamiento. Ahora, si nosotros rastreamos las líneas de trabajo de estas dos vertientes, sí había una diferencia en relación al papel que cumplía la teoría en cada uno de estos dos modelos. Digo, si ustedes leyeron el libro de Flick, el capítulo 21 del libro de la segunda unidad del programa, van a encontrar justamente que él habla de que hoy ya no hay una diferencia cual y cuantitativa en cuanto a fundamentos epistemológicos. Hoy tiene más que ver con la manera de abordar lo metodológico y la intención de complementar. No hay una disyunción epistemológica y tampoco hay investigadores cualitativistas y cuantitativistas. Hoy estamos en otro momento del proceso. Ahora, si pensamos en los orígenes, sí podemos decir que hay una diferencia entre cómo se concebía originariamente desde el cualitativismo tradicional y el cuantitativismo tradicional la función de la teoría. Para el cuantitativismo, la teoría era fundamental porque sostenían que la teoría era el punto de partida de una investigación y a su vez el punto de llegada, es decir, uno tenía que tener conocimientos previos y después, cuando terminaba todo el proceso, iba a ampliar un poco las teorías preexistentes. Pero la teoría era como
el colchón sobre el que se reposaba el investigador, ¿no? Era su soporte y era a su vez su gran escudo, digamos, ¿no? Todo esto, el fundamento de la teoría era fundamental. Ahora, ¿por qué? Porque una de las condiciones de aquel cuantitativismo primigenio era la tendencia a la generalidad. Entonces, los conocimientos eran generales y se podían aplicar en cualquier contexto, espacio y lugar. El cualitativismo tenía otra mirada, planteaba que la teoría en realidad estaba muy vinculada al contexto, por eso ellos hablaban de teoría contextualizada. Entonces planteaban, no hace falta para el investigador tener un manejo desbordante de teoría, la teoría se va a ir construyendo en la medida en que entre con el problema. En el proceso mismo de investigación va a ir construyendo teoría. ¿Qué tipo de teoría? Teoría sustantiva, es decir, teoría específica para ese contexto y ese momento, no para otro. Hoy en día ya no existe esa posición y hoy cualquier investigador dice, si no tengo un buen bagaje teórico, no puedo investigar. Esto lo reconocen todos los autores, por eso no es que, bueno, no importa, yo parto de algunos conceptos y después construyo la teoría. No, hoy sí podemos decir, bueno, esa teoría, obviamente, hoy sabemos que la investigación es una acción social y como tal contextualizada. Entonces podemos decir, bueno, esto no encaja tan fehacientemente en mi problema porque hay algunas variaciones de contexto que las tengo que tener en cuenta, pero no por eso puedo partir de un bagaje pobre de teoría. Tengo que tener un amplio recorrido teórico para poder adelantar el proceso. No sé si Carolina y Rocío, que habían preguntado, quedaron conformes con los que les dije, si no lo lamento, no tengo otra cosa para decir, porque sería muy largo ponerme a hablar de los orígenes del cual y del cuánto y todo eso. A ver. Sí, Caro. Está bien, Caro, y ahí contestó Rocío también. Perfecto. Bien. Y preguntaban antes más de hechos de conocimiento y de conocimiento de investigación. Eso no lo leí. Está un poquito más arriba. Bien, cuando nosotros hablamos de problemas de investigación, Camila, ahora hablamos, Camila, de lo suyo. Cuando nosotros hablamos de problemas, es importante pensar que la concepción del término problema es muy amplia y que no basta muchas veces decir, bueno, la investigación parte de un problema. No, la investigación parte de un problema específico. Y en ese sentido es que hay que diferenciar qué es un problema de hecho, qué es un problema de conocimiento y qué es un problema de conocimiento científico. ¿Por qué? Porque la investigación solamente como actividad tiene sentido para resolver un problema de conocimiento científico. No emprendemos un trabajo de investigación para resolver un problema de hecho o para resolver un problema de conocimiento. Solamente la investigación la aplicamos cuando nos encontramos con un problema de conocimiento científico. Ergo, ¿qué es cada uno de esos tres? Muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de un problema de hecho, hablamos de situación en la cual no hay diferencia, no hay distancia entre lo que tiene que ver con el conocimiento y lo que tiene que ver con la praxis, el hacer. ¿Qué quiere decir? Que un problema de hecho es un problema que se resuelve simplemente por una acción que llevamos adelante. Es decir, el problema de hecho requiere un saber hacer. ¿Qué sé yo? Nosotros tenemos problemas de hecho permanentemente y los resolvemos sin necesidad de establecer un proceso de investigación. Es saber una práctica concreta para darle respuesta a ese problema. Se me rompe el cuerito de la canilla y yo no voy a decir, tengo que hacer una investigación para saber cómo se arregla un cuerito de la canilla. No, simplemente voy y cambio el cuerito. O sea, resolví el problema sin necesidad de otra cosa. Esos son problemas de hecho, permanentes, cotidianos, en la vida nos encontramos. No son problemas investigables. Los tenemos que descartar como campo de trabajo de la investigación científica. Ahora, tenemos otro tipo de problemas, que son los problemas del conocimiento. En el caso de los problemas del conocimiento ya no hay un distanciamiento entre la teoría del conocimiento y la praxis. Acá están más juntos, pero ¿qué pasa? No se requiere tampoco de un proceso de investigación científica para darle solución, porque basta simplemente con adecuar los conocimientos preexistentes a la situación concreta que se presenta. Por ejemplo, si yo
tengo conocimientos de psicología clínica, porque soy psicólogo y estudié, probablemente cuando llegue un paciente al consultorio me voy a encontrar que la teoría no me cierra para poder aplicar una técnica específica. Voy a tener que recurrir también a otros aspectos, es decir, ver cómo con esos conocimientos que tengo me rebusco para adecuar la situación a lo que está. Ahora, voy a hacer una investigación para decir, voy a investigar cómo se trabaja con un paciente que en vez de plantearme esto, me planteó esto otro. No, simplemente con aquellos elementos que yo ya tengo del bagaje de conocimientos previos, le doy respuesta. Ahora, existen otros problemas para los cuales no alcanza ese conocimiento, porque la teoría preexistente nota, hay huecos, hay espacios no cubiertos. En ese caso, estamos ante un problema de conocimiento científico y necesitamos emprender la investigación como única forma de poder darle respuesta a ese problema. ¿Quedó claro? No sé quién había preguntado. Si el que preguntó no le queda claro, seguimos. Lauri, si vos ves alguna otra pregunta que yo me salteé. Acá tenemos a Camila. Camila tiene problemas con los diseños interpretativos. Y seguramente el problema que tiene Camila es porque leyó a Hernández Sampieri y leyó la parte de las investigaciones cualitativas. Y Sampieri es un autor que no avanzó en esta falta de disyunción epistemológica entre lo cual y lo cuanti. Todavía él sostiene estos principios epistemológicos que las diferencias, y entonces por eso él plantea una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa, que si ustedes, por eso en el texto de Sampieri, que nosotros lo usamos como una referencia, pero también es importante que sean críticos a la hora de la lectura, y se van a encontrar con que él sigue esos tres diferencias epistemológicas entre lo cual y lo cuanti que hoy no se toman en cuenta a la hora de investigar. Si nosotros vamos ahí, nos vamos a encontrar con muchas características que tienen que ver con el diseño interpretativo. Nosotros lo que pretendemos en la asignatura es mucho menos que todo eso, porque nosotros no arrastramos esta cuestión de que lo cual y lo cuanti se diferencian epistemológicamente. Simplemente lo que nosotros planteamos es que cuando nosotros pensamos, clasificamos las investigaciones como exploratorias, descriptivas o explicativas, quedaría un bache para aquellas investigaciones que tienen como finalidad encontrar sentido, que es mucha de la investigación que hacemos los psicólogos, buscar el sentido que lleva a los sujetos a determinadas prácticas, encontrar los sentidos culturales dados a determinadas. Ese tipo de investigaciones que apuntan a la búsqueda de sentido son investigaciones que no entran en esa clasificación de exploratoria, que pretende lo que pretende relaciones causa-efecto. Nos queda un hueco. Aquellas investigaciones, insisto, que buscan seguir los sucesos. Esas investigaciones. Dicho esto, es importante pensar que cuando nosotros, las características del diseño de una investigación interpretativa son las mismas que las características de un diseño de una descriptiva, simplemente que tienen objetivos diferentes y por lo tanto van a tener finalidades diferentes, nada más que eso. Entonces, no piensen en la interpretación como un modelo epistemológico de investigación, no, simplemente metodológicamente la finalidad de la interpretación no es la misma que la de la descripción. A eso es a lo que apuntamos nosotros. Obviamente, insisto, esto tiene que ver con esta posición de Sampieri, que si ustedes han leído, por eso damos también otra mirada desde el texto de Roxana Hinault, que justamente Roxana Hinault tiene otra posición y ella sí sostiene que lo quali y lo quanti hoy no tiene un sustento epistemológico discutible, sino que básicamente se diferencian en lo metodológico y que se complementan y que es muy difícil separarlas. Pamela, me parece que quiere preguntar algo. Profe, sí. Yo le quería preguntar, en la cualitativa que busca sentidos,
las variables, ¿qué serían? Conceptos, quedarían como conceptos, atributos. Son variables. Lo que pasa es que ahí Pero, tenemos otra vez la posición epistemológica. El sí, concepto variable está que muy relacionado a lo cuantitativo históricamente, lo cual no quiere decir que si vistas históricamente fundirse con una posición epistemológica cuantitativa y preferían llamar categorías de análisis, pero es lo mismo. Le llamamos categoría de análisis, lo llamamos variable, ¿qué es lo que está variando en el fenómeno? Y yo quiero determinar sus características y propiedades. la diferencia puede ser que buscan muchos sentidos por ahí, no algo unívoco. Claro, no. Cuando hablamos de sentido, siempre del fenómeno. Obvio, el sentido nunca es único. Pensemos siempre que la atribución de sentido es una particular manera subjetiva, y lo que busca la investigación es ver las distintas atribuciones. Obviamente no va a haber un cierre de decir, bueno, el único sentido posible es este. Sí, seguro, eso seguro. Gracias, profe. Había alguien ahí. Sí, Yamila dice, Sampieri también nombra los correlacionales. Sí, perfecto. Yo acá simplifiqué. Cuando Sampieri habla de la investigación, yo hablé de la investigación explicativa. La investigación explicativa en realidad es un caso particular de la investigación correlacional, porque nosotros diríamos investigación exploratoria, la que busca aproximarse al fenómeno, que todavía no ha sido demasiado desarrollado. Descriptiva, la que quiere caracterizar más profundamente el fenómeno. Interpretativa, la que busca sentido en el fenómeno. Y correlacional, la que intenta establecer relaciones entre las variables. La correlación entre las variables puede ser causal o no causal. Si lo que intenta establecer es una correlación causal, es explicativa. Y si lo que intenta es establecer una correlación no causal, es correlacional. Entonces, esa es la que agrega Sampieri, que yo no la planteé porque hablé de la correlacional causal o explicativa. Pero la correlación puede ser o no causal, ¿no? Cuando yo establezco relación entre variables, digo, esta variable causó a esta otra, relación causal. Ahora digo, esta variable varía y en la medida en que varía hace variar a esta otra, ahí hay una correlación que no necesariamente es causal. En el chat preguntan si puedes hablar un poco del momento sintético, del último momento del proceso. Sí, Rocío. El momento, cuando nosotros pensamos en los tres grandes momentos del proceso de investigación, insisto, esta es una manera de pensar el proceso de investigación. Yo particularmente, bueno, la profesora Mordini también trabajamos juntos y adherimos a este criterio. Una de las formas de pensarlo es en estos tres grandes momentos. Digo porque si ustedes leyeron Sampieri, en realidad no van a encontrar los momentos, sí van a encontrar las fases, ¿no? Esta división marcada por momentos me parece mucho más interesante y la hace Roxana Hinault. Ella plantea que, y tampoco es privativo de Roxana Hinault, digo, ella lo toma mucho de su maestro, que es Juan, no me acuerdo del apellido de Juan. Zamaja, Juan Zamaja, que es quien hace primero las definiciones de este tipo. Pensar la investigación en tres momentos facilita pensar operaciones más amplias, ¿no? Entonces, nosotros decimos que podemos pensar estos tres grandes momentos. El primero, un momento sincrético, en donde lo que se hace es establecer con precisión y claridad, y con muy buena justificación, el qué vamos a investigar, o sea, el problema de investigación, más todo aquel soporte que justifique el estudio, los objetivos, el estado del arte, el marco teórico. Y decimos entonces que es un momento a primacía teórico debido a eso, ¿no? En donde básicamente funciona la teoría, pero recuerden que no solo la teoría, porque cuando nosotros hablamos de variables también tenemos que ir pensando ya qué van a ser esas variables, qué valores podrían asumir, o sea que ya también hay un elemento operativo, pero básicamente es teórico. El segundo momento, que empezaría a articularse el primero con el segundo, si es que nuestra investigación tiene hipótesis, la hipótesis sería articuladora de los dos momentos. Si no hay hipótesis, los objetivos van a guiar el trabajo. El segundo momento, decía, es el momento básicamente operativo, que es el momento analítico del proceso,
Perdón, Lauri, ¿preguntaba analítico o preguntaba sintético? Sintético, Bien, sintético, el último. bien, entonces te lo menciono nomás. El momento analítico, decía, es básicamente operativo porque es el momento en el que el investigador lleva adelante el proceso de elaboración de su diseño de investigación, el marco metodológico, es decir, la definición operacional de las variables, las unidades de análisis, el dato, la construcción del dato. Pensar en la construcción del dato fundamental es en este momento. ¿Cómo vamos a construir los datos? Por eso digo que es un momento netamente operativo. No, básicamente operativo, pero también tiene elementos teóricos porque las variables hay que definirlas de manera conceptual. Para elaborar instrumentos hay que tener en cuenta que haya consistencia teórica entre el instrumento que utilizamos y el marco teórico que lo sostiene, o sea que también tiene elementos teóricos, pero es básicamente centralmente operativo. Acá tomamos todas las definiciones técnicas, las decisiones técnicas para llevar adelante el proceso de construcción de datos. Por lo tanto, un elemento central es cómo vamos a construir el dato, las 4 componentes del dato: variable con sus dimensiones, unidades de análisis, valor e indicadores. Ahora, ya tenemos el dato y ahora sí entramos en el momento sintético. El momento sintético es hacer una síntesis entre la teoría y la práctica. Acá es donde más se juega el interjuego teórico-práctico. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que analizar los datos que obtuvimos a partir de la aplicación de nuestros instrumentos tienen que ser analizados e interpretados. Interpretados a la luz de las teorías. Entonces, ahí es donde se juega básicamente la síntesis teórico-práctica, es decir, analizamos los datos a la luz de las teorías precedentes para poder concluir, y en las conclusiones, nuevamente, las conclusiones también integra el momento sintético, porque nuevamente en las conclusiones se van a ver la síntesis teoría-práctica. Vamos a ver cómo comparamos los resultados que nosotros obtuvimos con los resultados que obtuvieron otros, cuánto avanzamos, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos del trabajo, qué caminos y puertas deja abiertas, si hubo hipótesis y la hipótesis fue corroborada, analizamos por qué se corroboró, si no fue confirmada, por qué se hizo mal, o sea, todo el análisis, pero insisto, se llama sintético justamente porque es el momento de la síntesis entre lo que nosotros obtuvimos como dato, elaborado a partir del momento analítico, y toda la teoría que sostiene la producción de ese dato desde el momento sincrético. Ahí viene la síntesis de teoría y práctica. Rocío. Rocío, sí. La variable independiente, pregunta Rocío. ¿Me comí alguna, Lauri? No. No, porque lo otro de la investigación correlacional ya lo dijiste. Bien. Ya habíamos hablado al comienzo, pero no hay problema, para eso está este espacio. Las variables independientes. ¿Quién me había preguntado? Rocío. Cuando nosotros hablamos de variable independiente, estamos hablando de una clasificación de las variables desde un criterio particular, que es el criterio metodológico. Es ahí donde podemos diferenciar variable independiente, dependiente y extraña. Lo que yo decía al comienzo es que tengamos en cuenta que este criterio metodológico aplica solamente cuando la investigación que vamos a llevar adelante es una investigación de tipo experimental. No lo es si se trata de una investigación no experimental. ¿Por qué? Porque justamente la variable independiente se define, por definición, decimos, ¿qué es la variable independiente? Por definición, es la variable que manipula el investigador. ¿Qué quiere decir que la manipula el investigador? Quiere decir que el investigador la hace variar de manera intencional dentro de un campo de variación preestablecido. Él le atribuye valores a esa variable. ¿Y para qué lo hace? Para ver cómo esa variación de valores que él va atribuyendo hacen variar a otra variable, que es a la que llamamos dependiente. Ahora, si nosotros vamos a hacer una investigación no experimental, es decir, un análisis de un fenómeno en contextos naturales, sin producir ningún tipo de manipulación, es decir, sin generar ningún tipo de modificaciones, alteraciones, entonces no hay variable independiente. No sé si a Rocío le quedó claro que pedía la... Profe, después puede hablar un poco de los diseños de investigación.
Ahora, porque acá Joaquín pregunta si podemos hablar del momento analítico. Ahora hablamos de eso. Y perdón, Ra, pero respecto a la pregunta de Rena, que dice si recomiendas que mientras queda en el oral relacione el tema con el trabajo de investigación. Ah, bien, sí. Sí, Rena, es como, vieron que yo, para que se comprenda mejor lo conceptual, cuando habla de variables, les doy un ejemplo. Bueno, si ustedes quieren, están hablando de un tema y quieren usar los ejemplos que tienen que ver con su trabajo de investigación, bienvenidos. Sí, sí, mientras los utilicen bien y para hacer una buena gráfica. Ahora, si los utilizan simplemente para decir yo investigué esto y no tiene nada que ver con el tema que están desarrollando, no lo usen, preferiblemente. Pero si lo van a usar para decir, bueno, el docente pregunta qué es una variable o qué es una variable independiente o qué es una variable dependiente, ustedes quieren decir, bueno, las variables dependientes e independientes solamente se consideran una investigación experimental. En el caso nuestro no la tomamos por esto y por esto, está todo bien. O si le pregunta, ¿cuándo podemos decir que estamos ante una variable desde el criterio matemático cuantitativa continua? Y ustedes dicen, en nuestro trabajo justamente teníamos una variable que era perfecto, no hay ningún problema. O sea, si están bien usados los ejemplos, siempre vienen bien. Porque la idea es ver cómo se puede. Esta materia es una materia muy particular, dada en un año virtual, peor todavía, porque es una materia en la que hay que hacer una transposición de los conceptos teóricos a la práctica. Por eso es que nosotros, cuando hacemos el año de cursado de la asignatura presencial, tienen que hacer una investigación para ir viendo el proceso y para que nosotros veamos y podamos evaluar si ustedes hacen una buena transposición de la teoría a la práctica. Porque uno no se cansa de decirlo, pero a investigar se aprende investigando. La teoría es necesaria, pero uno hasta que no se encuentra con el proceso concreto no lo percibe. Uno puede ser un teórico maravilloso, pero si nunca investigó y se pierde la mitad, porque ahí es donde se ve el proceso. Cuando uno lleva adelante el proceso es cuando va aprendiendo a investigar. A nosotros nos pasa con Laura, con otros docentes de la cátedra que investigamos, que no nos sale maravilloso, que tenemos, bueno, yo, Laurita no porque es joven, pero yo tengo 30 años investigando y aún a veces le erro y le pifio en el instrumento porque me parece que era el perfecto y cuando uno va al campo se da cuenta que hay otro mejor, o cuando uno diseña y piensa en las unidades de análisis, le parece que el mejor criterio de seleccionarla, o sea, la técnica de muestreo más adecuada es esta, y después se encuentra con que hay sesgos porque lo eligió mal. Esto sigue pasando, no es que no pasa más, uno está inmunizado y entonces hace investigaciones perfectas. No, esto no pasa. Todo esto se va aprendiendo en la medida en la que uno va investigando. Entonces, el usar ejemplos está bueno para eso, para que ustedes puedan darnos cuenta de que han hecho una buena transposición de lo teórico conceptual a la práctica concreta del proceso. Bien. Habíamos quedado entonces, Caro preguntó y Joaquín había preguntado acá si podríamos hablar un poco más del momento analítico y Caro preguntaba por los diseños. Bien. Cuando nosotros hablamos del momento analítico de la investigación, estamos hablando básicamente del momento en el cual el investigador tiene que llevar adelante el proceso de decisión sobre los aspectos técnicos. Es decir, ya tiene definido qué va a investigar, cuando atravesó el proceso sincrético, qué va a investigar, cuáles son los objetivos que se formula, que se plantea y demás. Ahora tiene que decir, bueno, ¿y cómo lo va a investigar? ¿Y con quiénes lo va a investigar? ¿Y qué tipo de datos va a producir? O sea, todas esas son decisiones técnicas que tiene que llevar adelante, tomar el investigador en ese momento, para poder elaborar. Ahora, el diseño, y acá volvemos a los resabios cualitativistas, cuantitativistas. El diseño, ¿lo hace el investigador sentadito acá y ya está, termina y lo aplica? No. El diseño es dinámico. El diseño es algo que el investigador tiene que ir revisando permanentemente al encontrarse con el campo. Uno va viendo si lo que pensó, ahora, ¿puede ir al campo sin pensar un diseño? No, imposible. Tiene que tener preestablecido qué busca, cómo lo busca, qué tipo de datos quiere producir, ¿no? Eso lo tiene que tener. Ahora, obviamente, esto no es algo cerrado. En el debate
histórico de los cualitativistas y cuantitativistas, uno de los puntos era justamente este: diseño cerrado, diseño abierto. Los cuantitativistas decían diseño cerrado, lo escribimos y lo hacemos y lo cumplimos a rajatabla. Los cualitativistas decían diseño abierto, lo vamos elaborando en el camino. Hoy ni lo uno ni lo otro. Hoy sabemos que el diseño es semi cerrado. Uno tiene una base, pero la va a ir modificando en la medida en que se encuentre con el dato. Ni totalmente cerrado, ni totalmente abierto. Esta es una cuestión importante. Ahora, estas decisiones, ¿sobre qué tiene que decidir el investigador? Bueno, hay varios puntos. Uno de esos puntos es cuál es el tipo de estudio adecuado para llevar adelante el proceso. Primera cuestión, tipo de estudio o estrategia global de abordaje o tipo de diseño, en palabras de Sampieri. Por un lado. Por otro lado, que ahí es cómo va a llevar adelante el proceso global. Por otro lado, tendrá que definir con precisión el qué va a investigar, es decir, definir las variables. Y las variables las tienes que definir doblemente. Definirlas de manera conceptual, pero también definirlas de manera operacional. Es decir, no solo a qué refiere el concepto, sino cómo va a ser medido debido a qué tipo de concepto es. Definición conceptual y definición operacional. También tendrá que definir con quiénes va a llevar adelante el proceso, es decir, selección de las unidades de análisis. Para esto tendrá que tener en claro con qué población piensa trabajar, cuál es la muestra que va a tomar y qué técnica de muestreo es la más adecuada para llevar adelante el proceso. Pero por otro lado, también tendrá que decidir el cómo, es decir, cuál va a ser su estrategia metodológica, es decir, cuáles son las técnicas que va a aplicar, los instrumentos con los que se va a manejar y los procedimientos que lleva a cabo para poder producir el dato. Por lo tanto, tendrá que definir con precisión todos los componentes del dato. Por eso digo que acá, básicamente, en el momento analítico, lo que hace el investigador es definir con precisión los componentes del dato. Recuerden que los componentes del dato son 4. Variables con sus dimensiones, por un lado, unidades de análisis, por otro, valor que va a tener la variable, por otro, y los indicadores de la variable y los indicadores de las dimensiones, por otro. Entonces, también tendrá que tener en cuenta cuáles van a ser los recaudos éticos que va a tomar, sus consideraciones éticas, es decir, qué va a hacer para que la investigación que ya está llevando adelante no produzca daño físico, psíquico ni moral en los sujetos con los que está trabajando. Ahora, cuando hablamos de la estrategia global de abordaje, léase como sinónimo diseño, nosotros les sugerimos que se manejen con el capítulo, y Lauri me ayuda, 5, 7, Lauri. 7. Con el capítulo 7 del texto de Sampieri. ¿Por qué? ¿Porque es el que más nos gusta? ¿Porque es el que mejor lo define? No, porque creemos que es una clasificación muy completa, con la que muchos autores pueden no estar de acuerdo, pero no deja casi nada fuera. Entonces después otros autores los clasifican distintos, sacan unos, los ponen a otro lado, pero ese tipo de diseños los tenemos que conocer. Entonces por eso seguimos seleccionando el texto de Sampieri, la unidad 7, para que ustedes lo vean desde ahí. Entonces, ¿cuáles son los tipos de diseño según el planteo de Sampieri? Insisto, acá lo voy a decir así, según el planteo de Sampieri, porque hay otros autores que hacen otras clasificaciones, que están estos mismos, pero de otra manera ubicados o con otros subgrupos. Vamos a manejarnos con el capítulo de Sampieri para ver la distinta tipología de diseños. La primera gran división que hace Sampieri es diseños experimentales y diseños no experimentales. Siempre estamos, si nos manejamos con Sampieri, él dice, estos son los diseños cuantitativos, y nos olvidamos de los cualitativos. Nosotros dijimos, dejemos los cualitativos de lado y pensemos en esto. Experimentales, no experimentales. Diferencia entre unos y otros. ¿Qué hacemos con las variables? ¿Manipulamos o no manipulamos variables? Si nosotros vamos a llevar adelante una investigación en la cual vamos a crear un fenómeno artificial donde vamos a manipular una condición para ver cómo varía otra condición en situación de control, estamos haciendo un experimento. Si estamos haciendo un experimento, estamos llevando adelante un diseño experimental. Ahora, cuando nosotros llevamos adelante un proceso de investigación en contexto natural, sin introducir modificaciones, estamos haciendo una investigación de tipo no experimental. Primera gran diferencia. Ahora, dentro de los diseños experimentales hay un elemento fundamental a tener en cuenta porque nos va a permitir hacer una subdivisión de diseños experimentales. ¿Y cuál es eso que hay que tener en cuenta? Un concepto central que
utiliza Sampieri en ese contexto, que es la validez interna, ¿no?, del diseño y del proceso. ¿Qué es la validez interna? La validez interna es el grado, ¿no?, de seguridad que tiene el investigador de que las modificaciones que él está observando son producto de las manipulaciones que está haciendo y no de otra cosa. Eso es el concepto de validez interna. A diferencia del concepto de validez externa, la validez externa es el grado de seguridad que tiene el investigador de que lo que ocurrió en el fenómeno que él observó va a ocurrir de la misma manera en otros fenómenos similares. Ahora, si nosotros pensamos en estos conceptos, debemos reconocer ya de entrada que la validez interna es mucho mayor en un diseño experimental que en un diseño no experimental, porque como está todo controlado, es más fácil estar seguro de que lo que observo tiene que ver con lo que manipulé. Esto quiere decir que la validez interna en un diseño experimental es muy baja, en uno no experimental es muy baja. Al revés pasa con la validez externa. Como en un diseño experimental yo estoy controlando todo, yo no puedo estar seguro de que si las condiciones cambian, pase lo mismo. No puedo generalizar, digo, bueno, esto pasa en estas condiciones. Por lo cual los diseños experimentales ya de entrada y de movida tienen menor validez externa que los diseños no experimentales. Entonces hay una relación, fíjense que los diseños experimentales tienen alta validez interna y baja validez externa, mientras que los diseños no experimentales al revés, tienen alta validez externa pero baja validez interna. Lo que busca un investigador es compensar lo más que se puedan los dos tipos de valideces, ¿no? Pero esto no siempre es posible. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos conceptos? Y sobre todo en los experimentales, el concepto de validez interna. Porque para lograr validez interna se requieren condiciones. Y básicamente hay dos condiciones centrales. Primero, que existan grupos de comparación, es decir, que yo pueda tener un grupo donde aplique el estímulo experimental y un grupo en el que no lo aplique. Al grupo al que le aplico el estímulo experimental lo llamo grupo experimental. Al que no le aplico el estímulo lo llamo grupo control. Entonces, tiene que haber al menos dos grupos. Primera condición de validez interna. Y la segunda condición de validez interna es que esos grupos sean equivalentes. Es decir, que sean grupos homogéneos y que sean equivalentes en dos momentos, antes de empezar el experimento y durante el experimento. O sea, validez inicial y validez durante. Yo necesito eso. Ahora, ¿por qué digo que esas son las condiciones y es importante tenerlas en cuenta? Porque justamente los diseños experimentales, Sampieri los clasifica de acuerdo al grado de validez interna de menor a mayor. Es decir, que dentro de los diseños experimentales tenemos tres tipos. Los preexperimentos con muy baja validez interna, los cuasi experimentos con una validez interna media y los experimentos puros con alta validez interna. Esta es la clasificación que vamos a encontrar en el texto. ¿Por qué? Uno dice, ¿y por qué unos tienen baja, otros media y otra alta? Por las condiciones de validez. En el caso de los preexperimentos no se cumple ninguna de las dos condiciones de validez. ¿Por qué? Pues se trabaja con un solo grupo, es decir, no hay grupos de comparación, y al trabajar con uno solo no puedo buscar equivalencia. En el segundo, ¿por qué decimos que la validez interna es media? Porque una de las condiciones se cumple, pero la otra no. Es decir, hay grupos de comparación, pero esos grupos no son equivalentes. En el cuasi experimento se trabaja con grupos intactos, es decir, grupos que ya estaban constituidos antes de emprender el proceso de investigación. Y por último, los experimentos puros decimos, bueno, estos sí tienen alta validez interna. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones de validez interna. Hay grupos de comparación y además esos grupos son grupos que se forman específicamente para el experimento y por lo tanto son homogéneos. Es decir, se cumple con la equivalencia previa y después se conserva durante todo el experimento la equivalencia. Conservar durante todo el experimento la equivalencia quiere decir someter al grupo experimental y al grupo control exactamente lo mismo con una única diferencia. Uno recibe estímulo experimental y el otro no. Cosa de que yo estoy seguro de que si hubo cambios, los cambios fueron por el estímulo que yo introduje y no por otra cosa. Eso en cuanto a los diseños experimentales. Pero por otro lado, Sampieri habla de los diseños no experimentales, donde decíamos que hay validez interna por definición, ya baja, muy baja diría yo, pero alta validez externa. A su vez, dentro de estos tipos de diseños, los no experimentales, Sampieri habla de dos subtipos, dos grupos, los transversales y los longitudinales. Y fíjense, acá la diferencia no está en grado de validez, no, la diferencia es temporal. Los diseños transversales son aquellos en los que se aplica una única vez
la medición, se mide solamente en un momento. Es decir, se analiza el fenómeno en un momento dado, en ese momento y nada más. Por eso es transversal, es como si hacemos un corte del fenómeno para analizarlo y verlo ahí como una fotografía. Mientras que los longitudinales son como una película, no son una foto, son una película, porque lo que hacemos es el seguimiento del fenómeno a través del tiempo. Entonces tenemos diseños transversales y diseños longitudinales. Ahora, a su vez, Sampieri hace una diferencia dentro de cada uno de estos, dentro de los transversales, él ubica los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales no causales y los correlacionales causales o explicativos. Y dentro de los diseños longitudinales ubica los de tendencia o trend, los de subgrupos homogéneos o de cohorte y los de panel. No vamos a explicar todo esto porque nos llevaría mucho tiempo. Recuerden también que dentro de cada uno de los otros, de los subtipos dentro de los experimentales, hay subtipos. Los preexperimentos pueden ser el diseño de un solo grupo y postprueba, o el diseño de un solo grupo con postprueba, es decir, una medición antes del proceso y otra medición al terminar, preprueba, postprueba. Cuando hablamos de preprueba y postprueba, hablamos mediciones. Antes de someter el grupo al estímulo es preprueba y posterior al sometimiento del grupo al estímulo, postprueba. Bien. No sé, Caro había preguntado, no sé si alguien más, eso era en cuanto a diseños. Y había alguien... Yo no pregunté diseño, no sé quién fue, o capaz de Caro. Bien, ahí piden si puedes volver a hablar de validez interna, sí. Repetir la definición. Bien, Sol. Cuando hablamos de validez interna, la definición de validez interna es el grado de seguridad que tiene el investigador de que lo que él observa en la variable dependiente, pues estamos hablando de diseños experimentales, es producto de la manipulación que él hizo en la variable independiente. O sea, ¿cuán seguro está de que el sujeto pidió perdón porque él le pegó una cachetada? Por tomar un ejemplo burdo, ¿no? O sea, ¿cuán seguro estoy de que lo que observo se debe a lo que yo hice? Esa es la idea. Bien, chicos, yo no tengo problema en volver a hacerlo, pero hoy ya venimos cerrando porque estamos... complicados con el tiempo. Yo no tengo problema, yo tengo horarios de consulta los días miércoles a las 18 horas para los que no han rendido en este primer llamado, los que no rinden o los que rindan mal y quieran consultar. Tanto la profesora Mordini como la profesora Perezón y la profesora Muñoz tienen horario conmigo, todos juntos, los días miércoles a las 18 horas. Lo hacemos por Zoom y bueno, al que le interese, yo en todo caso le puedo pasar el Zoom de esos espacios a la gente del ALDE para que se los comunique a ustedes, a los que estén interesados, no hay ningún problema. Yo se lo paso a los chicos del ALDE para que se los pasen. Y más allá de ese horario de consulta, todos los docentes de la cátedra tienen horarios de consulta. Lo que nosotros estamos utilizando como criterio, justamente porque poner un horario a veces se complica, si entran a Bedelía Virtual se van a encontrar con el listado de los mails de todos los docentes de la cátedra. Con cualquiera de los docentes que ustedes quieran hacer consulta, le mandan un mail y le arreglan con el docente la modalidad, si va a ser por Zoom, por Meet, porque se usan distintas plataformas, igual que el horario. Eso lo pueden arreglar con cualquier docente a través de su mail que figura en la página de Bedelía Virtual. Nosotros decidimos como cátedra no poner un horario definitivo, sino que ir acordándolo con los estudiantes vía mail. Yo particularmente, bueno, Laura, Ivana y Anabel, fijamos porque ya venimos trabajando durante el año esos días y hay muchos alumnos presentes siempre, así que mantenemos el horario. Días miércoles, 18 horas. Y yo, obviamente y seguramente, con los chicos del ALDE acordaremos alguna otra clase de repaso si es necesario, las veces que ellos lo soliciten, no hay ningún problema. Así que seguimos en contacto. Si hay alguna última duda que sea breve, la podemos resolver, sobre todo si es alguno que rinda mañana y le queda una duda así mortal. Sí. Noelia, de nuevo. Sí, Noelia.
Quería consultar respecto de cómo entramos a Bedelía Virtual, a Secretaría Estudiantil, ¿va a haber algún enlace? ¿Cómo es la modalidad del examen? Para mañana el examen ya está publicado en Bedelía Virtual el link, el enlace para ingresar a la sala de espera. Ustedes van a ingresar 8:30 a ese link, el enlace que tienen en Bedelía Virtual. 8:30 ingresan todos, tomamos asistencia y el examen empieza a las 9. Vale, muchas gracias. Y la asistencia se toma, tengan en cuenta que la asistencia se toma a las 9 y hay un margen. Acá Pablo les acaba de poner el enlace. Este es el enlace, el que puso Pablo acá en el chat, es el enlace para mañana la mesa. 8:30 ingresan, tenemos un breve periodo de concesión que es de 15 minutos, así que digo, no vengan a las 9:30 porque a las 9 ya empezaron los exámenes, así que va a ser imposible que los podamos incluir en la mesa. De 8:30 a 9 tienen que estar sí o sí dando el presente para poder rendir mañana. Y a las 9 va a empezar, va a haber 7 aulas, entonces vamos a ir tomando simultáneamente 7 docentes, no, 14 docentes, porque en cada aula hay 2, vamos a estar tomando el examen a partir de las 9. De cualquier forma, una vez que ingresan, la sala de espera se mantiene abierta durante toda la mañana y hay una profesora en la sala de espera que les va diciendo a cada uno con qué docente rinden y en qué enlace tienen que entrar para rendir con ese docente. Bueno, chicos, les agradezco a todos por el haber participado, que estén preocupados y que quieran despejarse las dudas sobre la asignatura. Y bueno, particularmente si está alguna de las chicas del ALDE, también le quiero agradecer nuevamente al ALDE por el espacio que les brinda para poder trabajar estos aspectos. Y insisto, en un año complicado y donde lamentablemente hemos tenido muy poco acompañamiento institucional. Así que eso. Nos vemos entonces con los que rinden mañana, y con el resto cuando quieran.